Las 6 de la mañana con 19 minutos, jueves 19 de octubre. Gracias por acompañarnos. Si alguien acaba de sintonizarnos, buen día. Buen día, y ya estamos a punto de comenzar con este recorrido nacional. Hablando en primer lugar de esta orden, esta advertencia que lanzaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que se le había cancelado la visa, o se le había acabado la visa a Iván Velázquez, se la tenían que renovar. Se realiza el trámite correspondiente, pero va una carta con una advertencia a no inmiscuirse en asuntos internos del país. ¿Qué pasa a partir de este punto? Le contamos que magistrados de la Corte de Constitucionalidad ordenaron al Ministerio de Relaciones Exteriores revocar la advertencia que le hizo al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Esto donde se le señala en un documento enviado a sus personas de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos del país. La Corte de Constitucionalidad volvió a rectificar al gobierno al ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores revocar la conminatoria expresada en la nota diplomática sobre la renovación de la visa del comisionado Iván Velázquez. La nota firmada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Alicia Castillo Sosa, contenía una misiva en contra del jefe de la CICIG para que evitara inmiscuirse en asuntos internos del país. Según juicio de la Corte, esta conminatoria contraviene lo establecido en el artículo 12 del acuerdo de la instauración de la CICIG y lo dispuesto en el amparo provisional que fue otorgado en autos de 27 y 29 de agosto de este año. La resolución apercibe a la canciller Sandra Joviel y a la viceministra Alicia Castillo Sosa para que dentro de un plazo de 12 horas, luego de la notificación, sea revocada la conminatoria expresada en la nota diplomática. De lo contrario, esto ordenó la Corte. En caso de incumplimiento por parte de las funcionarias mencionadas, se ordenará al presidente de la República de Guatemala que proceda a la destitución de ambas funcionarias. El auto fue producto de una solicitud de debida ejecución de amparo provisional planteada por los ciudadanos Álvaro Montenegro, Elvin Díaz y el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas. Los dos magistrados que razonaron su voto fueron Neftalí Aldana y Dina Ochoa. Hay una pregunta que está apareciendo en su pantalla para que usted pudiera comentar y decirnos qué piensa al respecto. ¿Qué opina usted de lo que sucedía y cómo actuó la Cancillería al advertir al comisionado de la CICIG de no inmiscuirse en asuntos internos del país? El 35% de los votantes opinan que fue correcta esta solicitud, esta advertencia, mientras que el 65% dicen que no, que fue incorrecto. Recuerde nuestro hashtag BLNCCOordena. Bueno, muchos comentarios ha generado esta resolución de la Corte y este pedido específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho. Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál puede ser el escenario y los pasos siguientes que se den después de esta petición puntual de la Corte al Ministerio de Relaciones Exteriores? Hola, buenos días. Buen día. Empezaría diciendo en relación a la cartita, porque así la identificamos nosotros, de la ministra de Relaciones Exteriores, porque no tiene ninguna aplicabilidad, y en relación a los intereses de las personas que están accionando y una distorsionada resolución de la Corte de Constitucionalidad que definitivamente vuelve a poner un relajo todo el sistema legal de Guatemala. Ya quedó claramente terminado en los antecedentes de la acción del presidente Morales, cuando lo intentó declarar persona no grata, que el acuerdo de la CICIG es un instrumento internacional blindado. Se diseñó así porque esta ente viene a combatir la impunidad. Lo que está quejándose la gente que se están metiendo en asuntos internos, etcétera, no importa si la CICIG viene a desarmar la impunidad que está enquistada dentro de toda la estructura del Estado y del gobierno. Ese instrumento internacional lo celebró Guatemala así, y así quedó. Así lo aceptamos, no es culpa de la población, no es culpa del comisionado. Establece expresamente el establecimiento de la CICIG no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. No puedes venir a aplicar otros instrumentos, solo valen las reglas que están en ese acuerdo. Lo que estás viendo, Ricardo, y están viendo todos, es dos grupos claramente determinados. Los que gobiernan, pero que no tienen capacidad, no tienen orientación. Y los que tienen capacidad, pero que no tienen el ejercicio del gobierno, pero que tienen una parte a su servicio de la administración de justicia. El comisionado no puede tener ninguna clase de restricción migratoria.
ese documento que envía la viceministra en funciones de ministra es una imprudencia total del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no tiene ninguna validez, no tiene ningún efecto. Yo te aseguro que el comisionado cuando la recibió se haber reído y la haber colocado a un lado porque él sabe derecho, él no se va a asustar con un documento. Lo hicieron los funcionarios serviles que quieren lucirse con el presidente de la República, pero legalmente, que es lo mío, es el equivalente a un post vacío, Ricardo, no tiene ninguna validez lo que está haciendo el ministerio. Pero vienen los grupos interesados en quedar bien con la CICIG y accionan, la verdad, con todo el derecho a hacerlo, pero aquí quien está fallando es la Corte de Constitucionalidad. ¿En qué cabeza legal cabe de que haya un amparo que ya quedó fenecido y que van a hacer una debida ejecución contra una funcionaria que no participó en el primer amparo, contra un acto administrativo que es diferente, contra alguien que no estaba ni en el ejercicio del cargo en ese momento? O sea, no hay ninguna relación entre el amparo otorgado por la sesión anterior y que quieran justificarlo con esta debida ejecución. No hay materia, no hay amenazas ni riesgos para el comisionado. Definitivamente es otra forma de poder utilizar el poder jurisdiccional en beneficio de determinados grupos o ese combate de poder que estamos viendo. Y lo peor de todo es que mandan a percibir al presidente. El presidente no está involucrado en esa carta. La ley de amparo, exhibición personal y constitucional es bien claro. Si no respeta a la ministra de Relaciones en funciones, lo mandado por la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal de Amparo, pierde el cargo ipso facto. No tienen por qué amenazar al presidente que lo vaya a destituir. Esto creo que es solo para hacer incurrir al presidente en desobediencia y empezar otra lucha. Va de buscarse cómo se desafuera el presidente. Entonces, eso nos pone en un gran problema, Ricardo. Esto se volvió un juego de tronos, sin ofender la serie favorita de mi hijo. Este nepotismo, tráfico de influencias, sedilismo nos está distorsionando y se nos está olvidando que Guatemala está bajando de categoría en la calificación de riesgo, que hay otros casos más importantes. Y felicito realmente al comisionado y a la CICIG porque no le pusieron atención a la cartita. Es solo el debate de grupos de poder que están distorsionando el sistema de justicia a su favor y la realidad guatemalteca nos está afectando. Estamos colocando las baterías y las acciones donde no corresponde, Ricardo. No hay ninguna fundamentación ni en la cartita ni ninguna fundamentación en las acciones que está realizando la Corte Constitucional como Tribunal Extraordinario de Amparo. Muchísimas gracias. Muy claro el panorama que nos presenta Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudio de Derecho C. Veremos qué pasa con el tema. Usted puede opinar y seguir comentando a través del hashtag que estamos planteando esta mañana. Pero siguiendo en el tema de la lucha contra la corrupción, hablemos de lo que decía el presidente de la República. Así es, hablamos de diferentes declaraciones que daba entonces el presidente Jimmy Morales y él señalaba que se cumplen los requisitos en la lucha contra la corrupción exigidos por los Estados Unidos. Estas declaraciones se dan ante la acción de dos congresistas norteamericanos de condicionar la ayuda si el Ejecutivo no cambia el rumbo y da muestras de una verdadera lucha en contra de la corrupción. Cuando nosotros tengamos a mano esa resolución, esa solicitud, esa petición, podremos hablar de ella, pero mientras no sepamos exactamente de qué habla, no me puedo pronunciar al respecto. Que una autoridad mande una carta o una solicitud no significa que haya sido aprobada. Así se pronunció el presidente Jimmy Morales luego de la carta de dos congresistas que muestran preocupación por los acontecimientos de corrupción en Guatemala. El jefe del Ejecutivo confirmó que se cumplen los requisitos en los pasos de la lucha contra la corrupción. Guatemala fue el primero en llenar todos los requisitos en el Triángulo Norte de Centroamérica, que tenemos pasos sumamente importantes en todo lo que es transparencia, en todo lo que es lucha contra la corrupción y en todo lo que son los resultados de una administración con libre acceso a la información. La misiva de los congresistas fue dirigida al secretario de Estado Rex Tillerson y exige condicionar los fondos de cooperación para Guatemala hasta que el Ejecutivo muestre avances concretos en la lucha contra la corrupción. Bueno, tenemos que dar vuelta de página a esta hora en el ángulo de la noticia. Hablamos de las reformas electorales, de toda la discusión que se está planteando en relación al tema de la exigencia de distintos organismos del país que están detrás justamente de este punto. Y la Comisión de Asuntos Electorales dijo no al voto nominal a los subdistritos electorales y a la paridad. Sin embargo, diputados aseguran que van a insistir en la propuesta de estos temas de reforma electoral y de partidos políticos.
Los diputados continuaron con la discusión del cuarto borrador de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Por falta de votos se dejó fuera momentáneamente el voto directo, los subdistritos y la paridad. ¿Por qué tiene que ser un voto nominal únicamente en los distritos y no en los listados nacionales? Yo votaría a favor de que se eliminen los listados nacionales, porque estos diputados sí entran por casualidad. Nosotros los diputados distritales no. Todo ese tema de subdistritos va a cambiar tremendamente la residencia electoral. O sea, usted puede estar trabajando en determinado lugar y al hacer sus distritos se va a estar cambiando. Lo siento que es muy difícil. Lo que quedó fuera fue esta propuesta que está en este borrador. Eso no quiere decir que esté cerrado el tema de la discusión todavía de los subdistritos, a sabiendas de que hay interpretaciones que dicen que esto viola el 157 de la Constitución y hay otras interpretaciones que no. Los diputados aseguran que tomarán una decisión en firme según lo que digan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y aunque otros congresistas creen que la Corte de Constitucionalidad debería definir si los subdistritos son legales, el presidente de la comisión aseguró que eso se haría hasta después de aprobarse en 3 lecturas las reformas. La consulta a la CC se tiene que hacer de manera obligatoria por ser ley de rango constitucional después de aprobado por... No, se hace en tercer artículo, en tercera lectura. Así es. ¿No se podría enviar una previa? No. Bueno, la información que tenemos esta mañana, por supuesto, y damos otro punto importante sobre este famoso tema de las reformas electorales. Diferentes declaraciones que se daban ayer entonces en estas lecturas, en estas discusiones en cuanto a las reformas electorales. Y tenemos que hablar que durante esta discusión, el diputado Fernando Linares Beltranena aseguró que las mujeres eran un accidente biológico, así como usted lo escucha, y que no debían tener cuotas de participación. Por este comentario, la Junta Directiva analizará interponerle una sanción. Las mujeres, el nacimiento de la mujer o el hombre es un accidente biológico, no lo podemos predeterminar y no por eso, porque nació mujer u hombre, se deben haber preferencias. La Constitución habla de igualdad de derechos. Habla de personas, no habla más para las mujeres ni más para los hombres. Cualquier cuota, cualquier paridad viola el principio, el valor de libertad. Bueno, damos un cambio al ángulo de la noticia. Tenemos que seguir hablando de otros temas que, bueno, están relacionados a diferentes casos de corrupción en Guatemala. Bueno, efectivamente, en el contrato justamente con la constructora de Odebrecht pudo existir al menos 2 delitos, entre ellos fraude y violaciones a la ley de compras. Según la diputada Ninette Montenegro, se cree que debe resarcirse al Estado de Guatemala porque fue engañado, defraudado y también sobornado. La banca de Encuentro por Guatemala busca fiscalizar los contratos efectuados con el conglomerado Odebrecht, pero la citación dejó más dudas que respuestas debido a la excusa del ministro de Comunicaciones y a la poca información brindada por el subcontralor del gasto de la Contraloría General de Cuentas. La razón principal, la reserva que existe por la investigación en curso del Ministerio Público. Vamos presentando 2 acciones penales, una se presentó en el 2016. Esa básicamente revelaba la diferencia del avance financiero contra el avance físico. Sí existe un contrato modificatorio. En declaraciones anteriores, el titular de Comunicaciones confirmó tener acuerdos con la constructora y que podría devolver al menos $40 millones. No obstante, nadie conoce los términos o acuerdos, lo que abre la posibilidad que delegados de la Contraloría analicen los documentos del acuerdo. A criterio de Ninette Montenegro, la Contraloría debió sancionar gravemente porque existen violaciones a la ley de compras y contrataciones del Estado. La Contraloría General de Cuentas de ese momento no actuó en absolutamente nada, porque ese contrato llora sangre. La preocupación de la congresista es el poco resarcimiento al Estado por parte del conglomerado brasileño y la continuidad en la investigación que subraya podría salpicar a más funcionarios y exfuncionarios involucrados. Seguimos con la información. Tenemos que hablar a continuación del juicio botín registro de la propiedad, porque en este caso la perito ha confirmado el pago de los 90,000 quetzales a fulanos y menganos por los famosos desayunos. Tenemos que señalar que en dicha empresa se encuentra ya, registros como socio, por ejemplo, a Sammy Morales, hermano del presidente, y se tiene más información al respecto. Aparece el CUR 5.921 y refleja un monto de 90,000 quetzales en concepto del servicio de desayuno para 564 personas.
De igual manera, en el folio 76 y 77 aparece la factura emitida por fulanos y menganos con la misma cantidad. La auditoría se realizó con los documentos únicos del Registro General de la Propiedad, que establece lo siguiente. Que se devengó y se pagó 90.000 quetzales. Quiere decir que esos 90.000 quetzales salió de las arcas del Registro General de la Propiedad. Mientras se desarrolló el interrogatorio, Samuel Morales, hermano del presidente, observó el desarrollo judicial desde el área de los acusados. Toda la información fue consensuada con la Comisión de Auditoría. El interrogatorio se dio con el apoyo de las auditorías realizadas en el registro de la propiedad, que fueron admitidas como pruebas en este proceso. Por el pago del desayuno y montaje de eventos, los familiares del presidente enfrentan juicio por los delitos de fraude y lavado de dinero. 6 de la mañana con 35 minutos y antes de la pausa, esto que ocurría, por supuesto, estas imágenes, este accidente que vamos a mostrar a continuación. En los alrededores de la zona 10, ponga usted atención, esto sucedía así aquí en Guatemala. En el video se muestra cómo una mujer cruza la calle a pocos metros en donde se ubica una pasarela. Al no tomar las precauciones del caso, la mujer es atropellada por una motocicleta que circulaba en la calle. Posteriormente, ella y el piloto de la motocicleta fueron trasladados gravemente herido a un centro asistencial. Esto nos recuerda que debemos utilizar los recursos como las pasarelas para poder evitar los accidentes. Abajito de la pasarela ella, decidió entonces atravesarse la calle. Tomarlo en cuenta, por favor, porque son muchos los accidentes que se lamentablemente provocan y que terminan justamente con la vida de las personas o con accidentes de muchísima gravedad por no utilizar una pasarela que estaba a nada de donde ocurrió este hecho. Así que, por favor, a tomarlo en cuenta. Vamos a hacer una pausa rápida. Ya vienen los deportes, lo que ocurre en el mundo, los departamentos y todo lo que usted necesita conocer esta mañana. Al volver, pacientes que acuden al ICS de Escuintla piden la colocación de una pasarela justamente para evitar accidentes. Además, gobierno español abre la posibilidad de renunciar a suspender la autonomía de Cataluña. Le comentamos. ¿Qué pasa si a la hora de recibir un premio muy importante se te va al suelo y se rompe? Bueno, ahí le contamos dónde ocurrió esto.